credibilidad. Ahora, con Oscar Aza. Bueno, y antes de entrar con nuestro primer tema de la noche, con un panel de invitados importantísimos, con el señor José Luis Valderrama, analista político peruano, y vía Skype desde Lima, Perú, Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú. Aquí tenemos el tuit del presidente Trump, dado a la publicidad hace apenas unos minutos. Dice: me complace anunciar que a partir del 9 de abril del año 2018, el embajador John Bolton será mi nuevo asesor de seguridad nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del general H.R. McMaster, que ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo. Habrá un contacto oficial para la entrega el 9 de abril. Ese es el tuit que se dio a la publicidad hace poco más de una hora, donde se anuncia la salida del general McMaster. Comentaremos en un segmento completo todo este movimiento que se está produciendo en Washington en el día de hoy y en los últimos días. Vámonos inmediatamente al desarrollo de lo que ha ocurrido en Perú. Como informáramos anoche, le pasamos a ustedes la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escuchar lo que dijo hoy. Mañana estaré fuera del gobierno, pero seguiré trabajando para el Perú. Déjenme trabajar todos los días del año por el Perú. Licenciado Valderrama, su primera reacción a todo esto que está ocurriendo en su país. Buenas noches. Bueno, empezando porque es realmente lamentable, pero al mismo tiempo, de alguna manera, con un cierto sentido de orgullo, porque contrariamente a los cohetes que reventaba Maduro hace un momento y veíamos ese jolgorio, yo creo que si en Venezuela existiera una democracia como la peruana, probablemente no tendríamos Maduro hace muchos años. Y eso es algo que también nos demuestra de que en realidad hay luz al final del túnel, que la sociedad peruana es capaz de construir una sociedad con capacidad de desarrollo. Es lo que ha demostrado el país económicamente y socialmente en los últimos años. Tenemos claro de que hay que limpiar la casa. Toda la política, todo el sistema está corrupto. No hablamos solamente de Perú, hablemos de toda la región, en todos lugares. Odebrecht ha destapado algo tremendo, pero si lo vemos aquí, vemos los candidatos, últimos candidatos de los dos partidos más importantes aquí, no precisamente era gente que realmente pertenecía al partido o a los ideales. Hay un déficit muy grande de ideales y de ideologías que realmente comprometan y que haya militancia. Los caudillismos en toda Latinoamérica terminan así y creo que eso es lo que nos falta construir partidos más sólidos, más allá de simplemente caudillos que se llenan de la simpatía de la gente. Licenciado Henry Rafael, ¿cómo está Perú? Vemos que el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello está celebrando, se va a llevar a cabo una cumbre en pocas semanas en Lima, pero ¿cómo ve esta situación donde ya hay varios presidentes encartados, aparte de Fujimori por otras razones, pero luego vino Ollanta Humala y su esposa, luego ha venido Alejandro Toledo, cuya extradición ha sido pedida hace 48 horas, y ahora esta renuncia a la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo evalúa usted todo esto que está ocurriendo? Buenas noches. Sí, buenas noches y un saludo a toda la comunidad de los hispana de los Estados Unidos a través de la Mega. Comparto la visión del colega de que siempre va a haber dos formas de observar la situación. Y por supuesto, algunos dirán el espectáculo triste de alguna otra forma que estamos viviendo en el Perú con esta suerte de declive del sistema político, porque no solamente son los presidentes o los líderes políticos que has mencionado, también están siendo investigados los líderes políticos como Alan García, la misma Keiko Fujimori está siendo hoy procesada por los mismos hechos que el caso Odebrecht ha puesto en evidencia en toda la región y especialmente aquí en el Perú. ¿Qué es lo que podemos ver desde el otro lado?
una oportunidad que quizás ningún país de Latinoamérica se está dando. Es la posibilidad de procesos judiciales que permitan realmente procesos que pongan en evidencia los problemas de corrupción que han tenido los presidentes de la República y que a veces en muchos países no se atreven a hacerlo. Y eso por un lado. Y por otro, creo que en el Perú, y por eso es que la sensación de tranquilidad que se vive en las calles es como que ha habido un hartazgo, pero somos una ciudadanía o una sociedad que está harta, pero que ya aprendió a que la política puede resolverse dentro de la Constitución. Y eso es lo que ha habido ahora. Ha habido un quiebre de la presidencia de la República, de la investidura más grande que tiene el país, pero ha sido un quiebre constitucional, un quiebre democrático. No ha habido grandes movilizaciones ni para pedir la salida del presidente, ni para defender al presidente. Por allí, a esta hora de la noche, hay una pequeña movilización, un poco generada por el hartazgo, sí, de la ciudadanía respecto al sistema político en general, pero lo que hay es probablemente un hecho que ha terminado porque todos los políticos hoy, en este minuto que se está debatiendo justamente la carta de aceptación de resignación del presidente saliente, Pedro Pablo Kuczynski, casi todos los políticos están siendo conscientes que lo único que toca es apostar por la gobernabilidad y por el respeto institucional de poderes, cosa que no se había dado en los últimos años. ¿No? Ya teníamos a un Congreso de la República secuestrado por Fuerza Popular y por una fuerza mayoritaria del Fujimorismo, de Keiko Fujimori, y por otro lado a un gobierno débil, sin liderazgo político, sin estructura política para poder dirigir un país, y esto ha terminado colisionando, destruyendo casi la credibilidad del sistema político. Justamente, es una oportunidad para el país. Justamente la señora Verónica Mendoza, de la izquierda peruana, está pidiendo que se vaya más lejos. Más allá de las formas de la decisión final que adopte el Congreso para nosotros debe quedar absolutamente claro que si el señor Kuczynski se va es por corrupto y por inmoral. Ese es el tema de fondo. Debe quedar claro para el pueblo peruano. Licenciado Valderrama, en estos momentos se están produciendo manifestaciones en Perú. Vamos, aquí la vemos, que se vayan todos los corruptos. Esto en directo, vía satélite. La gente en la calle pidiendo que se vayan los corruptos. ¿Hay todo un movimiento nacional, espontáneo o dirigido? No, a ver, aquí estamos analizando dos cosas. Uno, el hecho y el acontecimiento exacto que hizo que Kuczynski renuncie. Pero hay una cuestión coyuntural dentro de las fuerzas políticas en el Perú. Tenemos por un lado lo que representa Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori desde la manipulación del legislativo tuvo una confrontación muy grande con el Ejecutivo, y fue una pelea insalvable por esta pérdida de la presidencia que tuvo Keiko. Pero si bien usted ha dicho hace solo minutos que se alegra de la institucionalidad que está mostrando, por ejemplo, el Poder Judicial, en este caso lo agregamos nosotros, ¿cómo es posible que una familia que salió del poder de forma tan escandalosa como la familia Fujimori, que tuvo hechos terribles con Vladimiro Montesinos, que estuvo 10 años en prisión, que fue extraditado luego de estar huyendo de la justicia peruana, sus hijos y él tengan vigencia política todavía y cuestionen a otro gobierno por corrupto? Correcto. Y aquí hay una cuestión muy importante, y esa es la coyuntura que quiero traer a la mesa. Lo que sucede es de que los Fujimori hoy son los Borgia de la política peruana. Manejan una fuerza de poder muy grande que está confrontada a la otra mitad del país, y en el centro, quienes en este momento peligrosamente van a salirse muy beneficiados es la señora Verónica. Porque ¿qué es lo que ella está buscando? Está buscando movilizar a un grupo de gente que diga fuera a todo el mundo, porque en las últimas elecciones, por primera vez históricamente, lograron tener números que nunca antes se hayan tenido. Y finalmente, de toda esta compulsión, de todo este desencuentro político que existe, de esta falta de diálogo, de esta relación basada en odios, porque hoy los enfrentamientos entre los grupos políticos están basados en odios irreconciliables, la única que está sacando leña de este árbol caído es la izquierda. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado.
Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar, porque lo último que queremos es tener otro Venezuela o tener otro Cuba. El Perú nunca lo va a tener porque ya vivimos una guerra que nos desangró. La de Sendero Luminoso. Vamos a escuchar lo que dice la señora de Araoz. No hay ningún funcionario de alto nivel que represente al gobierno y que pueda hacer ese tipo de ofertas y a las cuales totalmente desconocemos y no aceptamos. No hay entrega de dinero al estilo lo que sucedía en la época de Montesinos. Son conversaciones de fanfarrones. Esa ministro estudió aquí, en la Universidad de Miami. Henry Rafael, la misma pregunta que le hicimos al licenciado Valderrama. ¿Cómo es posible que una familia como la familia Fujimori, que en un momento determinado representó la parte negra, la parte oscura de la corrupción y la política, tenga tal vigencia y tal poder político en Perú? Voy a ir directo a responderte. Creo que es por la irresponsabilidad de los mismos políticos que en vez de pasar por un proceso de transición y de renovación del liderazgo político, casi todos los partidos mantuvieron el caudillismo en sus líderes. El APRA con García, Toledo con su partido, el partido de PPK se llamaba PPK, y entonces casi el caudillismo se mantuvo. Y creo que justamente lo que está sucediendo ahora en el Perú es una oportunidad ahora, porque los caudillismos literalmente se están rompiendo. Miremos, Kenji Fujimori, que estaba a punto de ser probablemente el triunfador político de este proceso de vacancia si no prosperaba, iba a mantenerse en un espacio de popularidad hacia el 2021 de fuerza, pero hoy ha perdido partido político. Su partido que estaba intentando formar el primer día que compró KIP, ahora va a ser imposible que lo tenga. Va a perder la curul, el espacio parlamentario porque lo van a sacar del Parlamento, probablemente va a entrar un proceso penal y ha perdido además una posibilidad de cualquier tipo de relación con el gobierno entrante. Entonces Kenji Fujimori es el gran perdedor inicial junto a Pedro Pablo Kuczynski de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por venir esta noche. Gracias, un placer. Al licenciado Valderrama, al licenciado Henry Rafael. Continuaremos este tema y seguirán siendo invitados al programa. Muchas gracias. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Allí encontrará este y otros programas anteriores. Al volver, veremos qué pasó en el